Hola, mi nombre es Darling Antonio Solorzano Mejía, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica en UNABS. Actualmente estoy llevando la clase de Comunicaciones 1 y en esta ocasión les vengo a hablar un poco sobre las comunicaciones 5G y las tecnologías en telecomunicaciones que hay actualmente en Honduras y todo su desarrollo hasta llegar a la parte del 5G. Para empezar, tenemos la telefonía celular que existe en Honduras. La telefonía móvil en Honduras se inicia en el año de 1996 con una empresa, Celtel, que pasa posteriormente a ser llamada Tigo. En 2001 inicia operaciones para una segunda operadora de telefonía móvil, la empresa Megatel, que pasa a ser Aló y que luego pasa a ser Claro. En 2007 inicia operaciones Hondutel y en 2008 inicia operaciones la cuarta operadora de telefonía móvil en el país, o sea, Digicel, para luego pasar a ser Claro cuando se unieron. Las empresas de tecnología que existen en Honduras cuentan con tecnologías como la GSM, GPRS, la AMPS, CDMA, la 3G y la 4G, que también emplea la tecnología LTE. La GSM y la GPRS nos dice que la red de GSM está compuesta por varias entidades interconectadas, pero puede reducirse principalmente a tres niveles: la estación móvil, en esencia el terminal del usuario; la estación base, que controla las comunicaciones de radio del terminal; y el sistema de red, que se encarga de realizar las conexiones entre los usuarios. La estación móvil está formada por el terminal telefónico y una tarjeta inteligente denominada SIM. Esta almacena todos los datos del usuario, lo que permite a este comunicarse independientemente del terminal que se emplee. Esto es muy común, creo que todos estamos familiarizados con este concepto, que el chip, como es llamado coloquialmente aquí en Honduras, es el que almacena todos nuestros contactos en el teléfono para que cuando cambiamos de teléfono no tengamos que volver a tener que llenar esos datos. Entonces, por otra parte, tenemos la estación base, que está dividida en dos unidades: la estación de transmisión y el controlador, conectadas por una interfaz denominada ABIS. Por otro lado, también tenemos el sistema de red. Su componente principal es el centro de conmutación de servicios móviles, que se encarga de todas las tareas informáticas. El GPRS, o también como por sus siglas en inglés, Servicio General de Radio por Paquetes. Este sistema es el intermedio entre la segunda generación y la tercera generación y se integra en la estructura de la red GSM, mejorándola y aumentando la velocidad de transmisión de 64 a 115 kilobits por segundo, entre 5 y 11 veces superior a la de la WAP. EPRS elimina el costo de conexión, facturándose por información descargados. En esta primera fase, la velocidad solo se alcanzaban los 50 kilobits, mientras que la capacidad del terminal era de 20 kilobits por hora. La mayor ventaja de GPRS no es la tecnología en sí misma, sino los servicios que facilita esta. Los terminales de este sistema permiten personalizar funciones, desarrollar juegos interactivos e incorporan aplicaciones para el intercambio de mensajes y correos electrónicos, a las cuales podrá acceder directamente sin la necesidad de conectarse a Internet. Ahora vamos a hablar un poco sobre la tecnología 3G. La 3G es la abreviatura de la tercera generación de transmisión de datos a través de telefonía móvil. Las redes 2G se construyeron principalmente para datos de voz y transmisiones lentas. Dado los cambios rápidos en las expectativas de los usuarios, no cumplen con las necesidades inalámbricas de la actualidad. Creo que todos sabemos que cuando se implementó la tecnología 4G, todos se empezaron a quejar de la tecnología 3G porque las exigencias eran mayor de la población, querían una mayor velocidad en su navegación, en internet, para cualquier cosa. Todas las ventajas que nos traía la cuarta generación. Nos dice que la revolución de 2G al 3G puede subdividirse en las siguientes fases: de 2G a 2.5G y de 2.5G a 2.75G. Y por último, tenemos el 2.75G a 3G. Dice que los servicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad de transferir tanto voz
y datos, como una llamada telefónica o una videollamada, y los datos no voz, como la descarga de programas, intercambio de email, transmisión de aplicaciones y mensajería instantánea. Aunque esta tecnología estaba orientada a la telefonía móvil desde hace algunos años, las operadoras de telefonía móvil ofrecen servicios exclusivos de conexión a Internet mediante módem USB sin la necesidad de adquirir un teléfono móvil, por lo que cualquier computadora puede tener acceso a Internet empleando la red de la telefonía de celular 3G. Creo que actualmente esto ya no es muy utilizado, pero creo que todos recordamos cuando estuvieron de moda los modems, que nosotros conectábamos la tarjeta SIM que almacenaba los datos y era lo que ofrecía la tecnología de 3G para conectarlo a nuestra computadora y así poder navegar sin necesidad de conectarnos a una red Wi-Fi. Bueno, ahora pasamos a ver la estandarización de la red. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, por sus siglas ITU, definió las demandas de las redes 3G con el estándar IMT 2000. Se continuó este trabajo mediante la definición de un sistema móvil que cumple con dicho estándar. A diferencia de GSM, la UMTS se basa en servicios de capas, como se observa en la figura. En la cima está la capa de servicios que provee un despliegue de servicios rápidos y una localización centralizada. En el medio está la capa de control, que ayuda a mejorar procedimientos y permite que la capacidad de red sea dinámica. En esta parte baja está la capa de conectividad donde cualquier tecnología de transmisión pueda usarse. Aquí podemos ver en la figura las tres capas de la estandarización. La primera introducción de la tecnología 3G en el Caribe se hizo por América Móvil hace más de 2 años. La fase de implementación de esta red fue llevada a cabo por Huawei en conjunto con otras subcontratadas como TFS de Canadá. Hoy en día no existen prestadores que no ofrezcan a sus clientes móviles con cobertura 3G. Ahora vamos a dar el siguiente paso en toda esta línea. Ahora vamos a ver la telefonía 4G, la siguiente generación. 4G son las siglas de la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil. Cuando hablamos de 4G estamos hablando de un mundo interconectado. Hablamos de una red basada totalmente en IP, siendo un sistema de sistemas y una red de redes, alcanzándose después de la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas, así como en los ordenadores, dispositivos eléctricos y tecnologías de la información, así como en otras convergencias para prever velocidades de acceso entre 100 megabits por segundo en movimiento y 1 gigabits en reposo. La WWRF define la cuarta generación como una red que funciona en la tecnología de Internet, combinándola con otras tecnologías tales como el Wi-Fi y WiMAX. La cuarta generación no es una tecnología o estándar definido, sino una colección de tecnologías y protocolos para permitir el máximo rendimiento de procesamiento con la red inalámbrica más barata. La IEEE aún no se ha pronunciado o designado la cuarta generación más allá de la tercera generación. Aquí podemos ver una pequeña línea del tiempo sobre la evolución de la tecnología celular, cuando en los 90 se empezaba con la segunda generación. Después vemos que en los 2000 se produjo la tercera y ya después del 2010 empezamos con la cuarta generación y ya sabemos que actualmente se quiere implementar la quinta generación. Ahora vamos a ver un subconjunto de la cuarta generación para ver qué es LTE. LTE significa Long Term Evolution. Es un estándar de comunicaciones móviles desarrollado por 3GPP, una asociación que desarrolló los estándares GSM y UMTS, el interfaz radio del sistema LTE. A nivel físico es algo completamente nuevo, por lo que LTE representa una nueva generación respecto a UMTS, que es la tercera generación o 3G. A su vez, GSM, la segunda generación o 2G. No obstante, la Unión Internacional de Telecomunicaciones no considera que el sistema LTE que ofrecen muchos operadores sea la cuarta generación de telefonía, pese a que varias empresas lo pronuncian como tal.
Aquí vemos un pequeño mapa de los lugares con servicios LTE a nivel comercial, los lugares con despliegue en proyecto y en los que se está probando. Ahí pueden darse una pequeña idea de cómo va avanzando esta tecnología en el mundo. Ahora veamos las características de estos sistemas. LTE dice que es una tecnología muy buena y estable con tres características principales. Permite altas tasas de bits con baja latencia. Es barato, fácil de desplegar por los operadores y evita la fragmentación por el tipo de duplicación. Las tasas de descarga y subida, que es lo que más interesa de esta tecnología, puede alcanzar velocidades pico de 173 megabits de bajada y 86 megabits de subida con dos antenas en la estación base y dos en el terminal. Dice que es una red fácil de desplegar. La clave está en los servicios de LTE, solo utilizan conmutación de paquetes. LTE no puede gestionar SMS o llamadas con conmutación de circuitos. De eso se siguen agregando las redes GSM y otras y demás. Con la consiguiente optimización de los costos en infraestructura, el sistema de switching de paquetes de LTE está muy optimizado para un mundo en el que cada vez hacemos más cosas sobre el IP. Aquí pueden ver un pequeño diagrama sobre LTE y las dos, la segunda y la tercera generación. Ahora sí, veamos un poco sobre las tecnologías 5G. Ya hemos visto una pequeña línea del tiempo de las generaciones anteriores y de que estas generaciones anteriores son las tecnologías que se aplican en Honduras actualmente. Una vez explicado esto, ya podemos dar paso a la quinta generación, que es la que se está intentando implementar actualmente. Dice que desde los inicios de la existencia de las comunicaciones en el mundo han venido cambiando de acuerdo a la necesidad de las generaciones, de la población, conllevando a nuevas formas de evolución de las telecomunicaciones que generan cambios en los actuales paradigmas. Por consiguiente, se desarrollaron paralelamente innovaciones tanto del software de los componentes que intervienen en este tipo de tecnologías. Creo que ya todos sabemos que las exigencias de la población cada vez son más altas, quieren mayor velocidad, quieren mayor navegación, en fin. Entonces, la tecnología va evolucionando y ahora ya tenemos nuestra quinta generación. Y es importante conocer que este tipo de tecnología es conocido como Internet de las Cosas, basada en las comunicaciones de quinta generación. La tecnología de quinta generación preverá un acceso ilimitado a la información, así como cualquier disponibilidad de compartirla en cualquier parte, a cualquier hora, por cualquier persona o cosa para el beneficio de la sociedad. Se enfatiza mucho la importancia de cumplir con los desafíos como la duración de la batería en los dispositivos, que es muy importante, su consumo, la velocidad en la transmisión de los datos, menor latencia de dispositivos conectados, alto volumen en datos móviles por medio de la creación de nuevos mecanismos que ayuden a solventar estos nuevos retos. Aquí podemos ver un diagrama de los desafíos que tienen. Y dice que existe una serie de problemas que enfrentará esta tecnología como son las redes en movimiento, redes ultradensas y la comunicación de dispositivos a dispositivos de 2D, comunicaciones ultraconfiables y comunicación masiva de máquinas. Un nodo o un dispositivo móvil, en otras palabras, o grupo de nodos pueden formar una red móvil que se comunica con su entorno, con la finalidad de mejorar y ampliar potencialmente la cobertura, manteniendo la calidad del servicio, como se ilustra en la siguiente figura. Ahí podemos ver la pequeña figura de las redes en movimiento. Ahora hablemos un poco sobre sus componentes. Al hablar de las tecnologías 5G, nos referimos a una red de telefonía móvil universal, súper eficiente, atenta a la demanda y donde los recursos son optimizados continuamente para ofrecer un rendimiento suficiente con el fin de que los usuarios perciban una conexión a una red con infinito ancho de banda. El rendimiento de velocidad de datos se ha optimizado por medio de los diversos componentes presentes en la nueva evolución que manejan una baja latencia necesaria para las aplicaciones que interactúan. Se convierten en una unificación de términos, el cual hace referencia a la nomenclatura llamada Internet de las Cosas. Ahora hablemos sobre CERAN. Otro de los nuevos conceptos de la tecnología de quinta generación son las redes de radio con acceso en la nube o CERAN.
por sus siglas es Cloud Radio Access Networks, que consiste en una nueva arquitectura que adicionalmente puede soportar sistemas de segunda, tercera y cuarta generación y nuevos estándares de comunicación inalámbrica. La idea principal se enfoca en el procedimiento centralizado por medio de un conjunto de servidores virtualizados a través de un gran número distribuido de nodos de radioacceso bajo ambiente en el cual la red está basada en la nube. Aquí podemos ver en la pequeña imagen la diferencia que hay entre la velocidad de cada generación. Vemos que hay una gran diferencia entre cada una de ellas. Ha crecido exponencialmente. Aquí tenemos un poco sobre la arquitectura centralizada de CRAN, de cómo funciona. Ahora vamos a ver las pruebas que se han realizado, porque todos sabemos que no podemos implementar esta tecnología sin haber realizado estas pruebas. Se implementó hasta el 2020, pero vemos que desde el 2014 se vienen realizando pruebas en los laboratorios por ciertas compañías para poder completar esta tecnología. Dice que a finales del año 2014 la operadora China Mobile, aliada con la ZTE, realizó pruebas de campo con estaciones base pre-5G, quiere decir que aún no eran de quinta generación, con tecnología de MIMO masivo. Los mismos reportaron que las pruebas excedieron las expectativas, así como la cobertura en edificios y zonas rurales. Estiman que esta nueva tecnología acelerará el proceso de desarrollar comercialmente el 5G. Por su parte, a mediados de 2015, investigadores de Alcatel-Lucent se dirigieron hacia Alemania para poder realizar pruebas de 5G. Los laboratorios Bell y el 5G Lab de Alemania han entregado en colaboración para realizar estas pruebas. Más específicamente, las dos organizaciones desarrollarán y probarán las tecnologías que ayudarán a definir las capacidades de las redes móviles de quinta generación. Aquí podemos ver una pequeña imagen de las pruebas que se están realizando en el laboratorio. También por su parte, la recién desarrollada forma de onda para redes de quinta generación Bell Labs y Universal Picture Orthogonal, frecuencia de división, multiplexing, es un competidor principal para la estandarización y permitirá un mayor rendimiento y nuevos servicios, al tiempo que aumentará dramáticamente el número de los usuarios, tanto humanos como máquinas. Y hay que tener ojo ahí, porque no solo los humanos utilizamos estas tecnologías, como muchos pueden creer, así como reducir la complejidad de las redes de quinta generación. Ahora veamos las ventajas y las desventajas de esta nueva tecnología. Dentro de las ventajas tenemos que la arquitectura 5G se prevé que traerá consigo ventajas considerables en comparación con las arquitecturas anteriores, en específico desde la cuarta generación. Y estas con un ancho de banda de 1 gigabit o superior y que permita la bidireccionalidad sea globalmente accesible. Hay acceso dinámico a la información, esté disponible a bajo costo, acepte una mayor densidad de agrupamiento de usuarios, traiga consigo una mayor eficiencia en el uso de energía, lo cual extenderá en 10 veces la vida de la batería. Tenga una baja latencia inferior o igual a un ms y presente movilidad, es decir, sea lo más transparente posible al usuario. También veremos algunas desventajas porque como sabemos que no todo es color de rosa, como decimos, también vemos algunas dificultades. Ahora vemos algunas de ellas. Dije que en cuanto a posibles desventajas o contratiempos a presentarse en esta nueva arquitectura, los autores señalan hipotéticas consecuencias que se deberán tomar en cuenta en el campo tecnológico para atenuar y posiblemente erradicar dichos surgimientos, así como otras desventajas que ya son publicadas en artículos de investigación, muchas de fuentes fidedignas y de organizaciones reconocidas a nivel mundial. Se podría presumir que una mayor densidad de usuarios trae consigo una mayor explotación del uso del espectro y en una posible sobresaturación de las frecuencias en el uso de estas tecnologías, así como otros avances paralelos que también la empleen podrá acarrear consecuencias negativas en cuanto al campo biológico. Es decir, podría afectar de una forma ya no tan despreciable en cuanto a mediciones a los seres vivos. Esto es muy, muy importante. En el
tema de la radiación podría tener posibles repercusiones a un cuerpo orgánico, recibir y ser afectado en base a las consecuencias, el tiempo de exposición y posibles barreras que puedan atenuar o en ciertos casos raros incrementar los efectos del mismo. Bueno, en conclusión, veremos que el camino hacia la tecnología de quinta generación servirá como punto de partida para el desarrollo de nuevas tendencias de comunicación que servirán de base para establecer una serie de servicios dinámicos que presten soluciones a las demandas de los usuarios. Se debe cumplir con tres elementos de apoyo para la operatividad de esta tecnología, como son la escalabilidad, que es la capacidad para soportar más tráfico, la versatilidad, que es la disponibilidad, movilidad o calidad de servicio, y la eficiencia. La evolución de la quinta generación surge de dos factores como son la revolución y las nuevas tecnologías complementarias. Se demostró que por medio de pruebas de laboratorio por parte de especialistas, que la práctica de esta nueva generación de redes cumplirá con los requerimientos y desafíos propuestos por la comunidad global. Este tipo de tecnología debe ser autosustentable para prevalecer en el tiempo gracias a la interacción de los componentes de la arquitectura de quinta generación, como son la capa de núcleo, la capa de distribución y la capa de acceso. Bueno, muchas gracias por haber escuchado. Espero haya quedado claro cuál ha sido la evolución de cada generación de las tecnologías que se emplean actualmente en Honduras y todas las ventajas y desventajas que traerá esta nueva generación a la tecnología de comunicaciones.